Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Distrategia, estrategias ganadoras para una economía digital. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que nos han estado pidiendo en redes sociales. ¿Cómo la data puede transformar mi industria? ¿De qué manera va a ser afectada mi empresa si es que se comienza a incorporar los datos dentro de la industria como parte de la estrategia? Para eso hemos invitado a Carlos Calderón. Él es socio y director de la Academia de Ciencia de Datos y de Inteligencia Artificial de la UTEC, y nos va a explicar con ejemplos bastante poderosos cómo en algunas industrias vamos a poder ver estos cambios, estas disrupciones que la data va a incorporar. Y para eso es importante en todo caso que si eres un empresario, eres un decisor dentro de una industria y quieres saber cómo tu empresa puede ser movida por esta nueva ola de manejo de datos, te quedes en el programa a ver esta interesante entrevista. Bienvenidos. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de nuevo acá en el programa. Gracias, Lucho. Un placer también volver a estar contigo en tu programa y muy gustoso de conversar estos temas nuevamente. Carlos, el tema es bien puntual. En las redes sociales del último programa nos estuvieron preguntando, oye, pero de verdad, ¿cómo va a transformar mi industria? Por ejemplo, y el caso específico fue, la pregunta específica fue para la industria inmobiliaria. Hoy día queremos tratar más temas, no solamente la industria inmobiliaria, pero me gustaría entender cómo la data va a modificar a las industrias, va a disrumpirlas, empezando por el título de este programa, que es La economía de los datos va a cambiar tu industria. Así que mi primera pregunta directamente para ti, Carlos, es ¿qué cosa es la economía de los datos? Bien, sí, yo creo que es importante entender el fenómeno que genera la disrupción, ¿no? La disrupción es una palabra, un verbo que se ha forzado para usarla en español, digamos. La traducción literal es interrupción, no es disrupción, no existe la palabra disrupción en español. La traducción correcta es interrupción, pero más allá de la semántica, el punto es que hay que entender el fenómeno digamos, que transforma o que nos obliga a transformar la forma como creamos valor. Hay varias disrupciones, no es el objetivo hoy día de hablar de todas, que se entienda que hay varias disrupciones. La más probablemente la que tiene más largo presencia y que estamos mucho más conscientes cada vez ha sido la tecnológica, o también se conoce como la disrupción digital, ¿no? Y es un fenómeno que es muy sencillo de entender, ¿no? Se trata del tamaño de la economía que está detrás de la vida digital que tenemos hoy día, ¿no? ¿Cuántas horas al día estimas tú que estás frente a una pantalla negra, por ejemplo, ¿no? Cuando digo una pantalla negra, hablo de una computadora conectado como esta sesión, por ejemplo, o frente a tu celular, o frente a la televisión viendo alguna forma de televisión de internet, ¿no es cierto? Que hay varias. Entonces, el último estimado que ocurrió obviamente el año pasado con lo de la pandemia, aproximadamente estamos 15 horas al día. 15 horas al día conectados a pantallas negras. Eso representa más o menos el 70%, 80% del tiempo que estás despierto, ¿no es cierto? Ojo que hay gente dormida también conectada, ¿no es cierto? Usamos estos aparatitos, claro. ¿no? Y la gente que se queda con el audio dormido también. Así es. Y el otro fenómeno que potencia todo esto es que normalmente cuando estamos conectados hacemos 2 o 3 cosas a la vez. Que es más difícil hacerlo en presencial, ¿no es cierto? Entonces, para hacer corto con el tema, el punto es tal la economía porque cuando uno hace cosas en internet, como por ejemplo comprar el supermercado, ¿no es cierto? Hoy día estamos en cuarentena, así que estoy seguro que hay muchas familias que están comprando el supermercado por internet o por el teléfono móvil. Entonces, son mercados, es la economía, se mueve dinero, hay transacciones, y no solo hay transacciones, hay ocio, entretenimiento, pero todo lo que está detrás, alguien está monetizándolo, y ya sabemos quiénes son, ¿no es cierto? Uno cree que Facebook es gratis, y la gente ya se ríe hoy día que sabe que está pagando con su tiempo y con su privacidad.
Ujú. Pero realmente, para hacerlo más sencillo todo, lo primero que quiero decir es que en este momento, si uno mide la economía, entre comillas voy a poner la palabra digital, pero si uno la mide Ujú. y la compara contra la economía industrial que viene hace 100 y pico años creciendo, y hace unos años empezó al declive cuando emergía la digital, hoy comparativamente en muchas industrias es más grande el valor económico que hay en el mundo digital que en el mundo analógico. ¿No es cierto? Y un ejemplo que tú seguramente conoces muy bien es la industria de la publicidad. Sí. Es lógico, ¿no? Tú mides los tamaños. Y tú ves cómo ha caído, no solo en el Perú, cómo va cayendo el share, la cantidad de dinero que se va a la industria tradicional, ¿no? Entonces, estando eso claro para todos, espero que no hayan dudas, que para muchas industrias es más grande la economía digital que la economía analógica. Entonces, claramente, ahí es donde surge la necesidad de transformarse para muchas industrias, ¿no es cierto? Si mis clientes se están yendo a otro lado, yo quiero ir para allá también y quiero seguir siendo el rey del guaguancó como he sido aquí por 50 años. Ahora, no es tan fácil. Esto no es fácil. La mayoría fracasan, ya lo sabemos. Pero no es el punto. El punto que se quisiera transmitir es el siguiente. ¿Cuál creen ustedes que es el activo que está detrás de la economía digital? Un recurso que ustedes lo puedan tomar, lo puedan pasar por un proceso y que puedan crear valor al final. ¿Cuál es ese recurso? Datos. Los datos, pues, ¿no es cierto? Lo digital es un concepto etéreo, es una definición de diccionario. Lo concreto son los datos. Los datos son un activo monetizable. Y son millones de datos, ¿no? O sea, datos hay. Ahora, entonces... Y lo bueno es que hoy día existe la tecnología para poder procesar esa gran cantidad de datos que probablemente hace algunos años no existía, ¿no? Así. Entonces, esa es la economía de los datos, ¿ya? Ojo, los datos son un recurso inútil, inerte, que no sirve para nada, como el petróleo, debajo de la tierra, es un poco de grasa oscura, ¿no es cierto? Una materia inerte que no sirve para nada. Si no hay alguien tan brillante como tú o como cualquier otra persona brillante como Jeff Bezos o como Bill Gates, que son capaces de agarrar ese activo y crear valor en la última línea del pianel. Entonces, si bien los datos son el activo, se necesita genialidad, intelectualidad, capacidad para sacar el petróleo debajo de la tierra, subirlo, mandarlo por una refinería, por un oleoducto, para que llegue a la avenida Arequipa y que alguien vaya y pague X cantidad de dinero por llenar el tanque de gasolina. Hasta que no llene el tanque de gasolina, ojo con esto, hasta que no llena el tanque de gasolina y paga, no se ha creado valor, solo se ha gastado dinero. Entonces no es tan sencillo, pues, como yo soy banco y como soy aquí el banco, el rey del guaguancó en el banco, entonces yo me mudo a la economía digital, copy-paste mi modelo de negocio y creo valor. No funciona. Las cosas son distintas. Tienes que tener un modelo de negocio digital, un modelo de negocio impulsado por datos. Si no lo tienes, no importa. Los datos per se no crean valor. Lo que crea valor es ese modelo de negocio que permite... Que captura los datos y lo expresa y crea valor y lo expresa en la última línea del pianel. Y digo la última línea del pianel, voy a corregir ahí un poco, porque la creación de valor no es solo monetaria. Tú puedes crear valor social, tú puedes crear valor ético, tú puedes crear muchos tipos de valores, tú puedes reducir la corrupción, por ejemplo, con los datos, ¿no? Entonces, pero yo digo, uso siempre este ejemplo porque la mayoría de personas que se han interesado por esto al inicio ha sido el mundo empresarial, sin duda, y tú ya todo el mundo lo sabe, hoy día
la ciencia de datos y la inteligencia artificial ocupan posiciones en las primeras líneas de muchas compañías a nivel mundial, ¿no es cierto? En Estados Unidos salió un reporte el viernes lo leí, que del 2012 al 2020, en esos 8 años, se había pasado de 7% de compañías que tenían un Chief Data Officer a un 65% de compañías que tienen un Chief Data Officer. O sea, porque ya entendieron la importancia que tiene el hecho de poder gobernar la data y poder transformar esa data. Crear un modelo de negocio, ¿no? Me gustaría, voy a rebotear un poco tu idea con respecto al tema de modelo de negocio, porque finalmente lo que hace una empresa es, a partir de su modelo de negocio, el modelo de negocio te sirve para entender cómo vas a crear valor y cómo vas a capturar valor. Claro, porque tú puedes crear valor, pero ese valor, si no lo sabes capturar, que viene a ser lo que tú mencionas, que es mirarlo en la última línea del P&L, del estado de necesidad y pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tú puedes crear valor, pero si no lo captura valor, probablemente esa empresa no sea sostenible en el tiempo porque alguien va a tener que financiarla y si no es el cliente, que es quien debería hacerlo, entonces vas a estar en problemas. Entonces, el modelo de negocio finalmente, ¿qué cosa es? Es saber cómo tu empresa va a crear valor y cómo va a capturar parte de ese valor que tú estás creando en la sociedad o en ese mercado. Y los datos, según lo que te entiendo, Carlos, es que para esa creación de valor, aquellas empresas que nacen digital o con modelos digitales implican que tienen súper claro que dentro de su modelo de negocio, en la forma de que va a capturar valor, tiene un activo que es, digamos, es un activo intangible, probablemente invisible al principio para muchas otras empresas dentro de esa misma industria, donde va a capturar data y le va a servir como base para poder hacer justamente eso, creación de valor y luego captura de valor. ¿Lo he resumido? ¿Esa es un poco la idea, Carlos? Exactamente. De acuerdo. Ahora, pero cuando tú hablas... Exactamente. Sí, discúlpame. Puede sonar así como extraño, ¿no? Pues, inclusive tú dices, bueno, suena obvio que lo haga Facebook, ¿no es cierto? O Rappi, todo el mundo cree, o sea, lo que uno mira de una compañía como Rappi es que hace delivery a las casas, pero realmente su modelo de negocio es un modelo data-driven 100%, total. Data-driven, totalmente impulsado. Muchos de los nuevos modelos de negocio que están sacando, entre ellos el Rappi Bank, por ejemplo, están apalancados, 100% apalancados, o en el tema de las cocinas ocultas o dark kitchens, todos esos modelos de negocio están apalancados en el uso de información, el uso de datos, la explotación de los datos. Entonces, y ellos se dan cuenta, el ejemplo de Rappi me parece muy interesante porque el otro día iba al sur, hace como un mes, cuando todavía se podía movilizar, iba al sur y vi un letrero en Punta Hermosa o cerca de Punta Hermosa que decía pide aquí. Rappi estaba haciendo la publicidad de 4 restaurantes. Entonces dice Rappi haciendo la publicidad de 4 restaurantes, pide, ¿no? Bueno, ha puesto una cocina oculta en Punta Hermosa que la ha diseñado específicamente basada en la demanda de Punta Hermosa, de ningún otro lugar, no de Máncora, no de otro sitio, de Punta Hermosa, y ha puesto 4 restaurantes que resuelven el tema. Pero el modelo de negocio es la cocina oculta. La cocina oculta es de Rappi. Los cocineros que ponen su marca son insumos en el proceso, en el modelo de negocio. Así es. Pero si tú vas a un restaurante de estos 4, tú vas al restaurante, es otro modelo de negocio. El modelo de negocio es del restaurante, el del retail, lugar sentado. Aquí hay una cocina oculta que cuesta muy poco dinero porque está en un lugar muy de bajo costo, pero que está ambientada correctamente y la demanda va a maximizar, la oferta de productos va a maximizar la demanda de esa zona, de ese territorio. Entonces, pero no me quiero alargar, quisiera poner un ejemplo y lo voy a poner en una industria que uno no imaginaría, la industria inmobiliaria, ¿ya? Porque eso es justamente lo que te iba a decir, para cumplir con la gente de redes sociales. Sí, lo voy a poner en la industria inmobiliaria porque no es una industria que típicamente uno imaginaría. Yo te conté la charla pasada que yo fui gerente general de Data Imágenes hace algunos años, más de en el 2000. Esto que te voy a contar ocurrió en el 2015, ¿sí? Ya ayudábamos a la industria inmobiliaria a reducir significativamente sus costos, ¿no? De prospectos a ventas. Le hablo de 17 veces menos de costo, ¿no? 17, 20 veces menos de costo comparativamente a lo que cuesta normalmente conseguir un cliente. Ahora te voy a dar un ejemplo, te voy a compartir la pantalla, un ejemplo más reciente, que lo usé para
para para una presentación que me pidieron en el sector. Permíteme, aquí lo tengo. ¿Me confirmas, por favor, Lucho, si se ve la pantalla? Está cargando, sí, se ve. Los activos de data y la inteligencia artificial tienen el potencial de crear más valor que la misma propiedad en la industria inmobiliaria. Sí. Así es. ¿Tú puedes creer eso? O sea, suena un poco loco, ¿no? Pero yo afirmo esta frase, digo, los activos de data y la inteligencia artificial tienen potencial de crear más valor que el cemento, el ladrillo y la tierra. Y aquí voy a poner un ejemplo. ¿Cómo? Sí. Mira. Eso es lo que nos interesa. Sí, este es un ejercicio típico. Esto lo he traído de Estados Unidos para no herir susceptibilidades, ¿no es cierto?, locales. Pero este es un ejercicio típico que además lo compartió McKinsey hace poco. Ya. Es una zona territorial específica de Estados Unidos donde el valor de las propiedades habían incrementado 171% en estos 17 años de rango histórico. Y este es un ejercicio típico que hace cualquier inmobiliaria antes digamos, de comprar una propiedad o de hacer un proyecto inmobiliario, ¿correcto? Sí. Pero resulta que dentro de esa zona, que en promedio había aumentado 171, había un cuadrante específico que había aumentado 45% más que el resto de la zona. Y ese cuadrante, con un análisis simple, tenía una correlación alta con los Starbucks, que era un patrón que se estaba repitiendo en otros sitios. Entonces la inferencia tradicional era que si estabas a 400 metros de un Starbucks, tú ibas a tener un mejor posibilidad de valorar tu propiedad o tu inversión, ¿correcto? Pero aquí viene, esto se demostró posteriormente que no es así. O sea, la correlación, estadísticamente, no es causalidad. Es decir, el hecho de que haya correlación estadística no significa que sea causa de. O sea, Starbucks no causa que el precio de este cuadrante aumente 45% más. Vamos al análisis de cosas. Se usó analítica descriptiva, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de herramientas mucho más poderosas como Machine Learning. En este caso se hizo clustering, unos algoritmos de clustering con mucho más información y empezó a surgir un patrón. Y era que habían una combinación de dos marcas de restaurantes específicamente que tienen una categoría, y lo voy a definir acá abajo ya, o sea, lo que resultó crítico fue la cantidad, o sea, no cualquier cantidad, o sea, no porque haya más es mejor, simplemente dos es dos restaurantes, tiendas o restaurantes. La calidad, ojo que no es lo mismo Whole Foods que Starbucks, ¿correcto? Entonces la calidad es importante, y la tercera, más importante, es la combinación de las dos. Es decir, tienen que estar estas dos sí o sí a 15 cuadras. Cuando eso ocurre, entonces un ratio que se midió, que esto se le conoce como atributos, que son índices que se construyen basadas en la data original, que se conocen como densidad. Densidad es la cantidad dentro de un territorio, y la proximidad, las 15 cuadras, por supuesto, y tomando en cuenta la calidad y la combinación. Cuando eso ocurre, recién tú puedes justificar que vas a tener un mejor predictor de incremento de precio de tu zona, de tu inversión. ¿Ya? Pero vamos aquí, voy a profundizar, ¿ya? Esta es una data que McKinsey extrajo de varios ejemplos de casos en todo Estados Unidos, que es un mercado gigantesco y donde todo se mide, y se determinó por primera vez, ¿no es cierto?, que la data no tradicional, non-traditional features, la data no tradicional era la que creaba más valor, 60% del valor potencial que hay en la analítica de datos, en la inteligencia artificial que se aplica, 60% venía de features no tradicionales. O sea, si yo tengo la mediana de ingreso de las viviendas, que probablemente todos lo usen hoy día para construir una propiedad, es importante, sí, pero no tan importante como la proximidad a un hotel de 4 estrellas o, por ejemplo, el número de cafés que hay dentro de una misma milla.
O sea, lo que está diciendo este estudio de McKinsey es que la data no tradicional, que no se usa hoy día, es la que aporta más valor en las predicciones. Fuentes de datos atípicas, y aquí yo hice una colección de data que uno puede acceder, puede buscar, ¿no? En el sector inmobiliario que no se usa hoy día. Por ejemplo, la canasta típica de un supermercado a domicilio. ¿Quién crees que la tiene? Las apps. Exactamente. Las ¿Y tú apps. crees que no la venden? Sí, claro. La anonimizan, claro, la anonimizan y la venden por Así cuadrante. Análisis de sentimiento en comentarios de redes sociales sobre valoraciones clave de restaurantes, supermercados y otros de la zona. Asistencia a eventos declaradas en las redes sociales. Oye, voy a ir a tal evento, en tal discoteca, en tal restaurante, en tal teatro, lo que fuera. Patrones de movilidad de los teléfonos móviles. Ustedes saben que, por lo menos Telefónica, comercializa información de movilidad anonimizada de teléfonos móviles que es utilizada en varios negocios, en varias industrias que ya la utilizan. Claro, peticiones de servicio de taxi por aplicación, tasas de delincuencia por cuadrante, cumplimiento del pago de impuesto a la renta por cuadrante, peticiones de licencia de remodelamiento por cuadrante, si son piscinas, penthouses, variaciones del consumo de energía eléctrica por cuadrante, densidad y precio de paneles publicitarios en la zona. Es decir, esta data existe, está allí esperando porque la gente vaya, la tome y la use para intentar encontrar a través de analítica predictiva y analítica descriptiva también, patrones, ¿no es cierto?, que definan cuáles son los atributos que definen el predictor o que definen la causalidad para que una propiedad tenga más valor que otra. Vamos a ver un ejemplo más concreto, y aquí con eso termino para no estar tanto en este tema. Mira, este es un ejemplo que se extrae del mismo informe McKinsey, ¿no? 2 edificios exactamente parecidos en la misma zona, con una renta por metro, o en este caso es por pie cuadrado. El edificio 1 tiene $1.74 por pie cuadrado y el otro 1.70. Cuando yo veo esto, mi inclinación ya se empieza a ir por el edificio 1. Pero miro más data tradicional. La renta por pie cuadrado versus el promedio del distrito, llamamos así, ¿no es cierto? Mi casa contra el distrito. Y veo que nuevamente el de la izquierda tiene un poquito más de valor que el de la derecha, ¿correcto? Entonces yo estoy pensando, sí, que el de la izquierda vale más. Bueno, el ratio de vacancia está igual en los dos. Mira, empezamos a mirar otras variables que no son tradicionales. El de la izquierda es el edificio 1, el de la derecha el edificio 2. Entonces, promedio de bares que están a menos de 1 milla. Hay más bares en el edificio 2 y menos bares en el edificio 1. Entonces yo digo, yo creo que mejor lejos de los bares. ¿No es cierto? Porque mucho bar aquí. Distancia hacia restaurantes de precios altos. Número de estaciones de gasolina a 2 millas, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate lo que ocurre acá. Cuando empiezo a predecir el valor de la renta por pie cuadrado usando analítica avanzada, resulta que el que más valor potencial tiene es el edificio número 2. Eso es algo que no se ve a simple vista. Al contrario, uno le apostaría al edificio número 1 intuitivamente, basado en los patrones, en la metodología histórica de tomar decisiones, ¿no? Pero usando analítica avanzada y variables no tradicionales, uno puede predecir con altísimas tasas de asertividad que el edificio número 2 tiene mejor potencial de incremento de valor. Entonces, yo solamente quería terminar con esto y dejo de compartir aquí. Permíteme, regreso a la pantalla, ya está. Entonces, quería un poco evidenciar de que una cosa es tomar decisiones basado en mi aprendizaje egocéntrico, porque tengo 52 años, yo sé mucho, he sido gerentazo y yo sé mucho y he estudiado. Es tan poco frente a lo que nos ofrece la inteligencia artificial y la analítica de datos, que es mejor tomar decisiones informadas. La decisión siempre la van a tomar los líderes, eso está clarísimo, no tiene por qué cambiar por ahora al menos. Pero una cosa es tomar decisiones basadas en la intuición o en lo que puede ocurrir en una mesa de trabajo, y otra cosa es tomar decisiones usando analítica de datos, inteligencia artificial y ciencia de datos.
Qué importante para la gente, por ejemplo, del sector inmobiliario que nos está escuchando, que entienda esto, porque normalmente, claro, las valorizaciones que se hacen, primero se hacen sobre ladrillo y cemento, la valorización de a qué precio voy digamos, cuánto me cuesta y a partir de ahí, digamos, el gap para poder generar la rentabilidad y vender el precio y cuáles son los precios por la zona. Pero es mucho más potente saber qué es lo que va a pasar. Si tú tienes los patrones y sabes qué es lo que va a pasar con, digamos, la creación de mercados, de colegios, digamos, las próximas estaciones que van a venir de repente de tren, las nuevas líneas de buses, etc. Es más potente saber eso, porque eso podría determinar hoy día que tu inversión al final sea una inversión exitosa, porque ya predijiste eso, con variables que como bien dices, no eran tradicionales. Pero ahí me gustaría incluir un tema adicional que lo has tocado tú, pero muy suave, pero me gustaría ver si nos das estos últimos minutos para entender qué tan potente es la inteligencia artificial. Una cosa es que tú tengas la data y claro, tú puedes hacer análisis predictivo sobre esa data, armas un modelo, de hecho lo conocemos tú y yo muy bien, hemos estado los dos metidos en esta industria de alguna manera de explotación de data geográfica, cómo la inteligencia artificial explota, acelera, le da un gatillador, digamos un nitro a estas decisiones. ¿Y por qué? Sí, muy importante tu pregunta para aclarar los roles, ¿no? O sea, hablemos, yo creo que el marco de referencia que va a ayudar a todos a entender es el siguiente. Hoy vivimos fundamentalmente en una economía de datos. La economía digital no ayuda a entender, es la economía de los datos. Los datos son los activos, los recursos que uno puede tomar y crear valor. Y eso es más grande ahorita que la economía de la segunda revolución industrial en la mayoría de industrias. Probablemente en la minería todavía no sea tan así, pero si uno va a los medios, el entretenimiento, está claramente que sí es así. Entonces, dicho eso, el marco de referencia de la economía de los datos, el método, la forma como crea uno valor, es la ciencia de datos. La ciencia de datos es una disciplina que es consecuencia de varias otras disciplinas. Está la estadística, está la programación informática, el poder computacional, las ciencias de la computación. Todas esas disciplinas son como el core de la ciencia de datos. Y la ciencia de datos ayuda, es el método, es la refinería, más el modelo de negocio, más el oleoducto, todo eso es la ciencia de datos. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué rol juega la inteligencia artificial? La inteligencia artificial en la economía de los datos juega dos roles. El primero, o sea, un rol y luego hay una consecuencia por su intervención, ¿no es cierto? Tú lo has dicho bien, es un aditivo, es un esteroide. Potenciador. Es un potenciador, un acelerador. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial trajo, mejor dicho, absorbió las ventajas que nos daba el poder computacional creciente, ¿no es cierto? Y empezamos a poder hacer cálculos, una serie de elementos cognitivos que antes no podíamos, por ejemplo, el aprendizaje automático, ¿no? Machine Learning, cuando llega Machine Learning, la inteligencia artificial toma su segundo aire, ¿no es cierto? Y pasa de ser algo muy interesante a ser algo realmente revelador, potenciador, y empezó a desplazar una serie de tareas que antes no se podían hacer o que antes las hacían las personas en una computadora o en una calculadora, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene esa capacidad de exponenciar violentamente todo. Y ha crecido muy rápido porque como crea tanto valor rápidamente, todo el mundo la adopta, ¿no es cierto? La productividad de los negocios aumenta, entonces todo el mundo invierte y se demandan más talentos, las universidades toman más gente y es un ciclo virtuoso que ya lleva algunos años. Y luego llega las redes neuronales, que es, digamos, otro acelerador de la adopción de la inteligencia artificial, que potencia aún más porque la complejidad, ya estamos haciendo cosas que hace 10 o 15 años parecían imposibles o increíbles, ¿no? Y sin duda, muchísimo más allá de la comprensión humana permite, ¿correcto? Porque el poder computacional es muy grande. Entonces, si tú tienes claro cuál es el activo, cuál es el modelo de negocio y el proceso, que es la ciencia de datos,
el outcome, cómo vas a generar valor, y le metes inteligencia artificial como capacidad, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología de propósito general cuando tú rápidamente exponencias. Entonces la inteligencia artificial hoy día, como es tan poderosa en su impacto económico sobre todo, tiene una adopción acelerada. Todo el mundo la está queriendo adoptar, ¿no? Algunos lo hacen muy bien, otros no lo hacen muy bien. Entonces, aquí voy a entrar en un tema bien importante para terminar. Sí. Sí, que es, o sea, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son líneas de código, es programación en lenguaje de máquina, pero con una combinación de disciplinas que permiten hacer elementos cognitivos, imitar la capacidad cognitiva del ser humano. En algunos aspectos, no en todo, por supuesto. Hacer cálculos lo hacen desde hace años, desde que hay una calculadora, la hace mejor que el ser humano. Entonces hoy día se puede hacer cosas impensables. Pero no solo hace cálculos, puede entender el entorno, ¿no? Mirando, puede describir el entorno, puede interpretarlo, puede resolver un problema, puede aprender y puede autocorregirse. Que probablemente sea lo más potente, porque tú generas un modelo, pero en lugar de estar mirando ese modelo y revisándolo a cada rato, programas el modelo para que se autocorrija ese modelo que has establecido inicialmente. Pero no es otra cosa que líneas de código. Sí. Entonces, no pensar en fantasmas que nos van a quitar el trabajo, o sea, hay que ser concretos, son herramientas. Y los profesionales y las personas que trabajan en los gobiernos, ¿no? Tienen que mirarlos como herramientas útiles y adoptarlas para poder competir de manera más robusta. Ahora, yo dije que la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general tan o más potente que la energía eléctrica cuando en su tiempo llegó, tan o más potente que la misma Internet. ¿Ya? Y está transformando todo violentamente a medida que va siendo absorbida, que va siendo adoptada. Entonces, aquí viene un dilema que hay que plantearse, ¿no es cierto? Si es tan poderosa como la Internet, que cambió el mundo, hace poquito, hemos estado vivos para ver qué generó la Internet, ayudada por supuesto por los teléfonos móviles y todo, pero la Internet cambió la forma como vivimos. De hecho, este es un buen ejemplo, estar hoy día tú y yo acá conectados. Así es. Y si uno recuerda lo que pasó con la llegada de la electricidad, la energía eléctrica, también cambió el mundo y fue una carrera de competitividad, ¿no es cierto? Las fábricas con energía eléctrica, las fábricas sin energía eléctrica, tú imaginas eso, o sea, las brechas de competitividad podrían haber sido enormes. Igual va a ocurrir acá. Entonces, si yo soy una nación, fíjate que no estoy diciendo ni siquiera gobierno, ni Estado, ni sociedad civil, sino digo una nación, todos los que vivimos en una nación. Si una nación mira de acá a 10 años, lo que va a ocurrir es que va a haber un proceso de adopción acelerada. Si no lo gobiernas, o sea, si no hay un gobierno, hay consecuencias serias y delicadas. Y voy a poner varias sobre la mesa. Las naciones que la adopten de manera correcta, porque la puedes adoptar de manera incorrecta también, ya vamos a explicar eso, pero las naciones que lo adopten de manera correcta van a ser sí o sí más competitivas que las que no la adopten. Es decir, si mis países vecinos con los que compito para comercio internacional, para servicios o para atraer inversiones, hacen mejor su tarea, van a ser más competitivos que Perú. La primera entonces es competitividad. La segunda es, si es que como nación no tomamos una decisión de gobernar este proceso, las consecuencias negativas van a hacer que las brechas se van a ampliar. Tú imagínate, de hecho se ve hoy día, ¿quiénes son las compañías que están adoptando inteligencia artificial? Las más grandes. Las corporaciones. Así es. Pero anda, mira las pymes, anda, mira las pequeñas, no tienen ninguna posibilidad de hacerlo de manera correcta. Ni van a poder hacerlo a la escala necesaria y los costos necesarios. Entonces, lo que va a ocurrir en consecuencia es que la brecha entre las grandes y las chicas se va a ampliar.
van a ser menos competitivas y el drama va a aumentar, el desempleo va a aumentar, la crisis económica también podría aumentar. Y finalmente está también, digamos, hay gente que usa la inteligencia artificial para hacer daño, ¿no es cierto? Tú con la inteligencia artificial puedes violentar la privacidad, por ejemplo, sin ser detectado. Es que al final es una herramienta, ¿no? O sea, es como cualquier herramienta la puedes usar para el bien o para el mal, ¿no? Así es. Entonces, si eres una nación, también deberías preocuparte por establecer marcos éticos dentro de los cuales se desarrolle, ¿no es cierto? Porque efectivamente, pues la discriminación para definir la prioridad en una cola podría tener sesgos de raza y de género. Y las mujeres podrían ser aún más desplazadas y los andinos podrían ser aún más desplazados. Entonces, porque como lo hace un algoritmo y nadie lo ve, ¿no? Solamente sufre uno el impacto de la discriminación. Entonces hay que gobernarlo. En resumen, el mensaje es: las naciones, sí o sí, tienen que gobernar intencionalmente este proceso de adopción de los próximos 10 años. Para el 2030 esto va a ser un hecho. Y lo que no debería ocurrir es lo que ha pasado con otras tecnologías de propósito general que no se han gobernado de manera intencional por las naciones. Por supuesto, los gobiernos tienen la prioridad, pero también la sociedad civil organizada, programas como el tuyo, de hacer conciencia de que esto va a pasar, de que tenemos que organizarnos. Yo te voy a dar un ejemplo de organización civil, ¿no es cierto? En Holanda, por ejemplo, en Europa hay un marco ético que se ha adoptado para todos los países. Y una organización de Ámsterdam, una organización civil, una ONG, digamos, ¿no es cierto?, habló con varias empresas y con los municipios y con el Estado y dijo: mire, vamos a hacer un dashboard público para que cada algoritmo que cualquiera de ustedes, empresas o sector público, desarrollen, cumpla con el marco ético de la Unión Europea, que tiene estos cuatro capítulos. Entonces, ustedes no van a publicar el código, pero sí van a publicar una declaración jurada de que cumplen con esta norma. ¿Y en qué porcentaje? Porque nosotros vamos a medirlo, ¿correcto? Lo vamos a fiscalizar abiertamente, no es obligatorio, no está en una norma, es la sociedad civil que se organizó. Y eso existe, y no solo en Ámsterdam, en todo el mundo. En México, en Chile, están ocurriendo eventos que revelan que la sociedad civil se organiza para vivir en un mundo más decente. Eso no significa que no vaya a haber regulación. Sin duda hay varios países que están ya emitiendo regulación, y además de eso, por supuesto, financiamiento para que la adopción sea correcta. Tiene que haber este talento. ¿Dónde están los doctores en ciencias de la computación? Necesitamos miles. Nosotros votamos 400 doctores al año en ciencias de la computación. Necesitamos 4.000. ¿De dónde van a salir? Si no, no se va a poder competir contra otros países. Entonces, ahí es donde yo veo el tema del rezago, en realidad, ¿no? Sobre todo en eso, porque claro, tú puedes tener un montón de datos, pero si no tienes la capacidad de tener gente que tenga esa capacidad de procesarlos o definir qué tecnología va a usar para procesarse. Exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado, Lucho, para terminar? Los últimos 5 años hemos estado viendo a varias naciones. Voy a dejar a China y Estados Unidos a un costado porque son otras ligas, digamos, pero Francia, Alemania, España, Canadá, Israel, Japón, Emiratos Árabes Unidos, entre otras, ya entró a diseñar planes, estrategias, agendas nacionales para poco a poco ir gobernando este proceso, ¿no es cierto? Y cada país tiene su punto de partida. No nos podemos comparar con Francia de ninguna manera. En Francia hay 4.000 doctores en ciencias de la computación todos los años, por supuesto. Acá en Perú, como te digo, no tenemos el talento todavía, pero tenemos que organizarnos. Tenemos que, el sector privado, la academia, el sector público y las organizaciones civiles, tenemos que sentarnos en una mesa y de ir poco a poco haciendo la tarea. De modo que de aquí a 10 años no quedemos rezagados. Yo diría al revés, que hayamos logrado hacer de esta oportunidad una verdadera oportunidad para nuestro país, ¿no es cierto? La adopción inteligente de estas
tecnologías de propósito general, nuevas disciplinas que nos trae disrupción, no solo en los modelos de negocio, sino en todo lo que sirve para crear valor, ¿no es cierto? Eso Carlos, yo sé que ya estás con retraso con tu siguiente reunión, te hemos robado más del tiempo que te habías comprometido. De verdad, muchas gracias. Y solamente para cerrar el tema con una moraleja, ¿no? Y por eso el título, la economía de los datos va a cambiar tu industria, porque no es algo que es un titular que hemos puesto por poner, sino en realidad la idea es que las empresas, en general la sociedad, pero principalmente las empresas que tienen la capacidad de poder monetizar, ¿no? Capturar valor y a partir de la generación de valor que hagan con los datos, van a ser disrumpidas sí o sí tarde o temprano en cada una de las industrias. Ya hemos visto las disrupciones o las interrupciones, como bien dice Carlos, que han habido en las industrias al entrar una nueva empresa y moverle el mercado a los incumbentes. Y aplicando lo que menciona Carlos, la ciencia de datos, y tomando herramientas como inteligencia artificial, pues lo que van a tener es estas empresas que adopten esto tempranamente, van a tener de todas maneras una ventaja competitiva. Yo creo que el análisis que nos han mostrado con el caso inmobiliario de McKinsey, se me ha quedado corto. Te quería hacer más preguntas, Carlos, ahí, pero bueno, sé que por tiempo no puedo. En algún momento hablaremos y profundizaremos porque hay mucho pan por rebanar ahí, ¿de acuerdo? Pero ese es un solo ejemplo, el mercado inmobiliario, y cómo el mercado inmobiliario, el valor de las propiedades y las decisiones que se van a tomar van a depender de data. Exactamente, ¿no? Es lo que te decía. O sea, yo veo más poder, más potencial de monetización hoy día en la explotación de los datos que en la misma propiedad, ¿no es cierto? En la misma propiedad. Y eso es realmente disruptivo. Disruptivo para una industria que ciertamente todavía está en proceso de profesionalización. La industria inmobiliaria no está completamente profesionalizada en el Perú. Entonces, estas disrupciones, ¿no es cierto?, que vienen de fuera de la misma industria, son realmente violentas y poderosas, ¿no? Entonces, y va a haber una carrera. O sea, ¿por qué crees? O sea, ¿quién podría decir que no va a adoptar rápidamente todos estos conocimientos y estas capacidades para crear valor en la industria inmobiliaria? Todos lo van a hacer, todos los que puedan lo van a hacer rápido. No es sencillo, yo no digo que sea sencillo, pero lo van a intentar. Y en unos 5 años nos volveremos a juntar seguramente en tu programa, o en 3 años, y veremos. Así es, y veremos el cambio. Y lo mismo para todas las industrias. Ciertamente, insisto, los medios del entretenimiento, la banca, el retail están probablemente el mundo del consumo, un pasito adelante. Y claro, la industria inmobiliaria, y si quieres la minería, la pesca, la agroindustria están un pasito atrás. Pero como estamos en el inicio, en los albores de esta era, de esta década, esto es muy poquita la distancia, ¿no? O sea, uno parece, uy, sí, qué adelantados que están en tal industria. No es tanto en realidad, y esto cambia violentamente, y donde hay más valor potencial es donde las inversiones van a ir más rápido. Todo esto se está volviendo, o sea, yo lo que estoy viendo, Lucho, es un proceso de alfabetización en términos de ciencia de datos e inteligencia. Es decir, los profesionales, los inversionistas, los trabajadores, los ejecutivos, las personas que trabajan los funcionarios públicos, todos los estoy viendo adoptar estos conocimientos para aplicarlos en su propia tarea diaria. Recursos humanos, por ejemplo, para no hablar de industrias, hablar de tareas específicas. Hace años que existe People Analytics, ¿no es cierto? Que es una de las aplicaciones que hay de la ciencia de datos, ¿no es cierto? De la analítica de datos, que sirve para tomar mejores decisiones dentro de la gestión de los recursos humanos dentro de una empresa, ¿no es cierto? Tú puedes reducir tus tasas de abandono del personal, puedes contratar personal más appealing con el puesto, ¿no? Con habilidades medidas, ¿no es cierto? Etcétera, y puedes predecir quién se va a ir. O sea, tienes tanta riqueza en el mundo de la
de la gestión de recursos y talento humano, que ya se desarrolló una vertical especializada en ese mundo, ¿no? Entonces, no, es que esto es algo de los científicos, los estadísticos. No, los psicólogos industriales que estudiaron psicología industrial o administración de empresas o marketing o finanzas están viniendo al mundo de la ciencia de datos a adquirir conocimientos que yo a ese proceso le llamo alfabetización, ¿no es cierto? Alfabetización. Y están llevándolos como tipo reskilling, upskilling, ¿no es cierto? Como habilidades nuevas a su recurso diario, a su tarea diaria, y la están aplicando ahí. Entonces, en unos años, esto va a estar completamente adoptado, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ese es un poco el fenómeno que estamos viviendo sobre la economía de los datos, ¿no es cierto? Y qué mejor que el profesional que conoce del negocio para que pueda utilizar las herramientas, explicarlas mejor que nadie que conoce el negocio, porque es diferente que alguien que sea solamente, digamos, un científico de datos puro, ¿de acuerdo? Le va a tomar mucho más tiempo, una curva de aprendizaje mucho mayor, entender la lógica del negocio para poder definir cuál es el mejor modelo y tomar las variables que son necesarias, cosa que, digamos, alguien que conoce el negocio puede tomar la herramienta y sacarle el jugo de repente con más rápido, ¿no? De acuerdo, sí, totalmente. Lo que tú dices es completamente... Y al final, si tú eres el gerente general o el gerente de recursos humanos, tú siempre puedes contratar a un científico de datos o, por último, tercerizar con una empresa consultora este tipo de tareas más técnicas, ¿no es cierto? También puedes tenerlo dentro, también puedes armar un equipo, ¿no es cierto? Las empresas lo están haciendo, dicho sea de paso, están armando sus propios equipos, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir con mucha, digamos, certidumbre es que este proceso ya tiene algunos años, se ha acelerado los últimos 3 años, particularmente el año pasado, y lo que vamos a ver hacia el 2025 con mucha claridad es que va a estar ya bastante más adoptado la disciplina, ¿no? Dentro de las organizaciones, en el sector público y en el sector privado. Eso es lo que yo veo, obviamente porque estoy metido en este sector, estoy viendo el proceso de reskilling y upskilling, ¿no? Los cohortes, por ejemplo, una cosa sorprendente, nosotros arrancamos la Academia de Ciencia y Datos con un programa, hoy tenemos 7 programas, ¿no? Y la cantidad de alumnos en la vida anterior, en la analógica, eran pues 25 alumnos promedio por clase. Hoy tenemos 80, 100 alumnos por clase. 4 veces más. Y no estamos solo en Perú, tenemos alumnos de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, entonces, de Venezuela. Entonces, no, es fascinante realmente, Lucho, es fascinante. Es un viaje bien interesante. Y se ve con mucha claridad el progreso, ¿no? El progreso de la adopción de la economía de los datos. Lo tengo clarísimo. Nosotros somos una empresa de desarrollo, estamos todo el día utilizando datos y generando cosas interesantes con los datos, y me queda clarísimo los modelos de negocio que toman los datos y le montan herramientas como inteligencia artificial van a tener una gran ventaja competitiva. Carlos, no te quiero robar más tiempo, sé que estás ahí con el tiempo ahí justo. Muchísimas gracias por tu participación en Distrategia, Carlos. De verdad, espero seguir contando contigo para que sigamos hablando de casuísticas. La academia tiene mucho que poner aquí, digamos, sobre la mesa. Tú vienes de la academia y con todo lo que ustedes están haciendo, creo que poner a la sociedad información relevante, como la que nos acabas de exponer ahí en el caso de McKinsey, creo que es bien interesante, bien importante para que los empresarios aprendamos de este tipo de cosas. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias por tu participación y esperamos verte en un siguiente programa. Muchas gracias, Lucho. Con mucho gusto. Un placer. Éxito. Oye, un placer. Muchas gracias. Oye, gracias. Un gran abrazo, amigos. Y eso ha sido todo por el día de hoy en Distrategia. Nos vemos en un próximo programa. Cuídense. Muchas gracias. Chao, chao.